Queridos amigos de Monticello, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que hemos querido abrir para ustedes en esta semana, la semana de reflexión filosófica. Gracias por acompañarnos. Ya hoy estamos en nuestro segundo día de reflexión. Ayer estuvimos compartiendo con el padre Hernando Uribe Carvajal y hoy continuaremos también la segunda conferencia del padre Hernando. Así que les damos la bienvenida a este espacio. Gracias nuevamente por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Esperamos que sea un compartir importante para todos ustedes que nos acompañan. Continuamos entonces revisando la vida de esta mujer, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, esta filósofa, y hoy vamos a mirar este tema y analizarla desde su dimensión como filósofa y mística en el Carmelo. Para simplemente un abrebocas, decir de Edith que ella va a pasar los últimos 9 años de su vida en el Carmelo teresiano. No llega aquí por casualidad, ni simplemente porque ya la realidad histórica no le dejaba más salida. Como bien sabemos, se trata de la última etapa de su vida que va a culminar con el martirio en la cámara de gas de Auschwitz. Estos 9 años son más que suficientes para dejar constancia de su espíritu íntimamente armonizado con el carisma teresiano sanjuanista. Edith entra en el Carmelo como una mujer madura en años, con 42 años de edad y en crecimiento interior. Así que los dejo con el padre Hernando Uribe Carvajal. Queridos amigos de Monticello, me es muy placentero comunicarme con ustedes para compartir algo que me ha interesado siempre mucho, y es la figura de Edith Stein, Sor Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Carmelita Descalza, que vivió de 1891 a 1942. Es un tema muy interesante, sobre todo en este momento de pandemia, que es verdaderamente guerra mundial, sabiendo que a Sor Teresa Benedicta de la Cruz le tocó participar de 2 guerras, del 14 al 18 primera y del 39 al 45 segunda, sabiendo que ella participó plenamente en la primera y en la segunda hasta el 42, cuando fue quemada en una cámara de gas como mártir del cristianismo. Entonces hoy vamos a ver el tema de la filosofía y la mística en esta mujer. Nosotros tenemos un poeta antioqueño que se llama Carlos Castro Saavedra y escribió unos versos en el poema La poesía iluminada, en la cual dice: la vida tal como es, la poesía tal como la vida. Eso que dice este hombre, este poeta, de la poesía lo podemos decir de la filosofía y de la mística. La vida tal como es, la filosofía tal como la vida tal como es, la mística tal como la vida. Y el poeta continúa así: que un albañil tome un poema y diga simplemente: se parece al andamio que tengo junto al cielo. Con esta breve introducción sobre poesía, filosofía y mística, vemos que pertenecen al orden de lo elemental. Complicarlas es dañarlas. La poesía tiene como misión descubrir la belleza de la vida. Lo mismo la filosofía y la mística. La poesía, la filosofía y la mística presentan la realidad humana en su más sencilla y profunda intimidad, que se irradia en toda dirección. Tenemos unos datos biográficos de Edith Stein, y en esos datos biográficos en que su vida va
de 1891 a 1942 tenemos realmente un recorrido de una gran filósofa que es mística y una gran mística que es filósofa. En la lectura ocasional del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús descubre, fascinada, la armonía entre filosofía y mística. El místico es filósofo y el filósofo es místico. Verdad que viene desde Tales de Mileto, concretada en esta frase, pronunciada 20 siglos atrás: entrad, también aquí hay dioses. La fenomenología de Husserl, el gran filósofo alemán del siglo XX, marcó la vida de Einstein. Esta corriente filosófica de Edmund Husserl, que perdura como una de las tendencias sobresalientes de la filosofía contemporánea, dejando una huella vigorosa en la teología, la lingüística, la psicología y las ciencias sociales. Con esta introducción también vamos a ver algo sobre qué es filosofía y mística. Hablar de filosofía y mística es hablar de la vida. Ambas se refieren a la misma realidad, cada una a su modo. Dos palabras que lo encierran todo. Filosofía es amor de la sabiduría y mística es sabiduría del amor. Amor, sabiduría, filosofía y mística dicen lo mismo de distinto modo, y su oficio consiste en acentuar la unidad en la pluralidad y la pluralidad en la unidad. Al filósofo y al místico les corresponde el holismo por naturaleza, de ahí que la globalización, ese fenómeno que se acentúa cada día más, es obra de la filosofía y la mística. De no hacerlo, la realidad queda recortada, la tragedia que vive el hombre del siglo XXI y que se manifiesta en la crisis económica mundial, de la cual solo podrá salir si le da un tratamiento holístico y global que incluye filosofía y mística, y no como un elemento más, sino como el fundamento esencial de la solución, es decir, a la globalización ponerle fundamento la filosofía y la mística. Ya los griegos hablaban de la relación, esa corriente de secreta simpatía que une las partes con el todo. El holismo, como sentido de unidad de todo con todo, nos viene de ellos y también de la Biblia, que concibe al hombre como un ser de relaciones. En un autor muy importante, Gerhard von Rad, dice lo siguiente hablando de la Biblia: Israel no concebía al hombre más que como un ser constituido por relaciones, relación con sus semejantes, relación con su entorno y sobre todo relación con Dios, la aportación más completa y más decisiva del pensamiento de Israel. O sea, era una mentalidad verdaderamente holística, filosófica y mística. A la filosofía y a la mística les corresponde de manera esencial la mirada global, la mirada holística de la realidad. Todo tiene dimensión filosófica y mística en el horizonte del infinito. Filosofía es el arte de vivir y mística el arte de vivir con amor. Puntos de vista diferentes de la misma realidad. No hay arte de vivir como el arte de vivir con amor. El ser humano es filósofo por naturaleza, filósofo místico. Filosofía y mística pertenecen a su identidad. Si algo daña al ser humano es no tener conciencia de su vocación filosófico-mística, y por eso no cultiva ni la filosofía ni la mística. Vive, sin darse cuenta, una vida disminuida, una vida recortada. Filosofía y mística admiten un desarrollo ilimitado. Su horizonte es el infinito, que los creyentes llamamos Dios. Así lo indica el sentido común. Filosofía y mística pertenecen a la naturalidad de la vida cotidiana, de suyo
abierta al infinito. Ahora bien, preguntémonos un poco más qué es filosofía. La filosofía no comprende, sino en la medida en que ama. Amo comprender, por lo tanto, amo para comprender. O sea que el secreto de la comprensión es el amor. Puede que estemos necesitando prestarle una atención especial al sentido común, que nos abre la realidad en su evidencia inmediata, para moldearla amorosamente, haciéndonos uno con ella. Dios es el amante por excelencia, nos ama infinitamente mejor de lo que nosotros amamos y lo amamos. De tal forma que el amor es el secreto de la filosofía y de la mística. Por amarme, Dios es mi amante y yo su amado. Y por amarlo, yo soy su amante y él es mi amado. Y por amarme, me hace capaz de amar, más aún, de amarlo a él como él me ama a mí. En Dios, amante y amado son divinos. En mí, humanos. Amante y amado expresan la obra del filósofo y del místico por distinto camino. Ejercen el mismo menester y con la misma meta. ¿Cuál meta? Él, Dios en mí y yo en él. Él se humaniza en mí, yo me divinizo en él. Ambos, él y yo, formamos unidad. Meterse en el alma del filósofo es un atrevimiento, aunque puede que lo esté esperando. A lo mejor sienta que su filosofía sufre de orfandad y no se atreve a confesarlo por no dejar en mal lugar tan noble profesión, la profesión del filósofo. Al filósofo le corresponde ser diestro en el arte de amar, porque eso significa la palabra filosofía, amor de la sabiduría, y no cualquier cosa, sino la sabiduría. Y el místico le dice al filósofo, y puede que filósofo y místico sean la misma persona, que sabiduría no es un concepto o una cosa, sino una persona, Dios. O sea que el amor es Dios y la sabiduría es Dios. El filósofo entiende la vida viviéndola, amándola. La nobleza y alcance de la filosofía va más allá de todo límite. No se contenta con menos. Su empeño de llegar al infinito lo identifica con el místico. Entonces tenemos que filosofía realmente es algo muy simple, amor de la sabiduría. Y la sabiduría no es una cosa, sino una persona, Dios. Y nosotros somos también sabiduría en la medida en que participamos de Dios porque cultivamos la relación de amor con Él. Ahora decimos algunas cosas relacionadas con la mística. Toda la obra de Santa Teresa es un tratado de oración, de amistad, de unión, es decir, de mística, que no es otra cosa oración que tratar de amistad con quien sabemos nos ama. O sea que debemos saber que Dios nos ama, un saber que debe ser natural, un saber que debe ser indiscutible, un saber que debe ser instintivo, saber que Dios nos ama. Toda la obra de Santa Teresa, varios libros, es un tratado de oración vivido. O sea que la gran ventaja que tiene esta obra de Santa Teresa es que es oración vivida, la que ella cuenta en sus libros. Escribía de noche con la velocidad de un notario, robándole tiempo al sueño, porque de día los negocios no le dejaban tiempo. Armonizaba portentosamente la intriga de la vida cotidiana con el esplendoroso trato del ser divino, o sea, lo humano y lo divino. Escribía como si tuviera delante un dechado, algo maravilloso, y por eso dice, Su Majestad fue siempre mi maestro, una expresión verdaderamente admirable, digna de toda consideración. Su lenguaje aprisiona su experiencia con habilidad pasmosa. Para Santa Teresa, mística es la experiencia de Dios en todo su recorrido. La presenta así. Este párrafo de Santa Teresa vale la pena tenerlo muy en cuenta porque lo trae en el libro de la vida de una manera muy natural. Dice ella, es como un manjar que comen de él muchas personas y las que comen poquito quédales solo buen sabor por un rato. Las que más comen ayuda a sustentar, las que comen mucho
da vida y fuerza, y tantas veces se puede comer y tan cumplido de este manjar de vida que ya no coman cosa que le sepa bien sino él, porque ve el provecho que le hace y tiene ya tan hecho el gusto a esta suavidad que querría más no vivir que haber de comer otras cosas que no sean sino para quitar el buen sabor que el buen manjar dejó. Un párrafo verdaderamente esplendoroso. La mística es propiamente Dios, alimento del cual todos comemos, según la disposición de cada uno. Comerse a Dios es unirse con Él por amor, algo verdaderamente portentoso que el hombre del siglo XXI está necesitando descubrir y cultivar, prestándole atención con esmero, y más en este momento de pandemia. Por otra parte, San Juan de la Cruz compuso este verso: de mi alma en el más profundo centro, y él mismo lo comenta así: para que el alma esté en su centro, que es Dios, según hemos dicho, basta que tenga un grado de amor, porque por uno solo se une con él por gracia. Si tuviere 2 grados, habrá unidose y concentradose con Dios otro centro más adentro, y si llegare a 3, concentrarse a como 3, y si llegare hasta el último grado, llegará a herir el amor de Dios hasta el último centro y más profundo del alma, que será transformarla y esclarecerla según todo el ser y potencia y virtud de ella, según es capaz de recibir, hasta ponerla que parezca Dios. Un párrafo también verdaderamente espléndido, enormemente iluminador, que dice lo mismo que Santa Teresa, con un estilo muy diferente, siendo los dos grandes maestros de la lengua castellana. Para el poeta místico, la mística es el amor en todos sus grados, desde 1 hasta el grado infinito. Los místicos del Carmelo dan importancia excepcional a la comprensión holística de la mística. Los fenómenos extraordinarios tienen para ellos un valor secundario. Les interesa recalcar el amor en todo su recorrido, a partir de que Dios es amor, y por eso todo grado de amor es participación de la condición divina, sabiendo que amor es unidad de 2. Siempre que yo hago unidad conmigo mismo, por el buen trato que me doy, porque me acojo, porque me cultivo, porque soy generoso conmigo, etc., estoy haciendo unidad conmigo, por lo tanto me amo. Esa es la realidad. Y Einstein sintonizó en forma admirable con los místicos del Carmelo, porque los leyó y al leerlos puso una atención enorme con su inteligencia portentosa, de tal forma que obtuvo de ellos un beneficio enorme que ella supo asimilar muy bien y presentarlo luego en sus grandes libros como estructura de la persona humana, de tal forma que interesa mucho para el hombre de hoy. Pasamos entonces ahora a lo que es filosofía y mística en Einstein. Einstein es filósofo mística en forma espontánea. Dice ella: en mi interior había un mundo escondido, maravilloso. Todo lo que durante el día veía y oía lo elaboraba por dentro, dice en su autobiografía. Llega a la escuela fenomenológica de Edmundo Husserl por necesidad esencial. En Gotinga se encuentra con lo que busca. Las investigaciones lógicas de Husserl le abren el camino. Se siente deslumbrada con las lecciones de Max Scheler, a quien escucha fascinada. Dice de él, lo que él dice, solo la religión convierte a la persona en persona. Y recordándolo a él, a Max Scheler, Edith escribe: no en vano nos habían inculcado que debíamos tener todas las cosas ante los ojos sin prejuicios, quitándonos antes todas las lentes de los ojos, y el mundo de la fe apareció súbitamente ante mí. Esta es la base del método fenomenológico tan importante en la escuela de Husserl y que tiene en los místicos precursores extraordinarios, pues lo practican en forma espontánea, y entre ellos la misma Einstein. La vida de Einstein está marcada por el sello de la filosofía mística. Hay 2 acontecimientos que lo indican. El primero
es la recomendación de su maestro, Edmundo Husserl, cuando ella tiene 28 años, al aprobar su doctorado, con su tesis sobre la empatía, en la cual habla de la virtud especial de sintonizar con los demás. El segundo acontecimiento se refiere a la lectura del libro de la vida de Santa Teresa, de que ya hemos hablado. Su lenguaje testimonial, el de Santa Teresa, por hablar de lo vivido, le resultó a Einstein de elocuencia avasalladora. Al final del libro encontró estas palabras de Santa Teresa. También es maravilloso este pequeño párrafo de Santa Teresa. Esta verdad que digo se me dio a entender. Es en sí misma verdad y es sin principio ni fin. Y todas las demás verdades dependen de esta verdad, como todos los demás amores de este amor. Con esta lectura, él quedó bautizada para siempre. Ser finito y ser eterno es un ensayo de una ascensión al sentido del ser, la obra más importante de Einstein, Ser finito y ser eterno. Es el libro de más envergadura de la Carmelita, de Einstein, por su aliento y claridad. En él plantea la relación entre la filosofía y las demás ciencias, incluyendo la teología. Dice lo siguiente: la tarea de la filosofía consiste en esclarecer los fundamentos de todas las ciencias, y se lamenta de cómo, por omitir la filosofía, la psicología llegó a ser una ciencia sin alma, es decir, la negación de sí misma. Las demás ciencias están enraizadas en la filosofía. En la filosofía es el sentido que da verdaderamente vigor a todas las demás ciencias. Para Einstein, la filosofía no se contenta con un esclarecimiento provisional, sino que su meta es llegar a la claridad última, hasta los últimos fundamentos que se pueden alcanzar. Ahora bien, si el mundo de la experiencia, gracias a la plenitud que ofrece a los sentidos y al entendimiento, estimula el deseo del saber natural, y si nos sugiere puntos de vista para explorar en tal o cual dirección, su fin es penetrar hasta el último elemento comprensible, hasta el ser mismo, hasta la estructura del ente como tal. Si un día el trabajo de la filosofía se encontrara terminado y si todas las ciencias particulares fueran construidas sobre los principios fundados por la filosofía, entonces esas ciencias serían verdaderamente filosóficas y nosotros nos encontraríamos frente a la unidad de la ciencia y correspondería a la unidad del ente. La visión holística termina el pensamiento steiniano, es decir, determina el pensamiento steiniano, la visión holística. La ciencia es sólida si tiene fundamentación filosófica, algo verdaderamente maravilloso que el mundo actual tiene por descubrir. Si algo importa para el hombre del siglo XXI, especialmente con motivo de la pandemia, es descubrir que la filosofía y la mística son los únicos recursos que puede emplear para darle sentido a su vida, para descubrir la grandeza de su ser y para dejar de divagar por distintos caminos sin saber de dónde viene y a dónde se encamina y qué camino recorre. El filósofo que quiere ser fiel a su vocación, dice Einstein, se ve obligado a extender sus reflexiones en el campo de la fe, más allá de lo que le es accesible naturalmente. Si la filosofía se informa de lo sensible en las ciencias de la naturaleza, ¿cómo no se informaría ella de lo divino en la fe y en la teología? Pregunta. Los hechos de la religión o los dogmas definidos son mis experiencias, decía Malebranche, después de haberlos reconocido. Yo hago de mi espíritu el mismo uso que los que estudian la física. Algo maravilloso. La fe y la teología informan a la razón natural sobre el primer ente. Sin su ayuda, la razón sola no llegaría jamás hasta allá. De la misma manera, se ha informado de la relación de todo ente con el primer ente.
que es Dios. Y dice Einstein, lo que la revelación nos comunica no es simplemente algo incomprensible, sino algo comprensible que no puede ser percibido ni probado por hechos naturales, sino precisamente por la fe, una condición que tiene el ser humano, una actitud interior que le permite percibir lo imperceptible y ver lo invisible. En la estructura de la persona humana, Einstein nos dice lo siguiente: esta es una reflexión filosófica, y dado que aspira a comprender la estructura esencial de un ser, a este procedimiento lo denominamos ontológico, porque va hasta lo último. Entre las peculiaridades del ser del que nos estamos ocupando se cuenta la de que es finito. Es característico de todo lo finito el hecho de que no puede ser comprendido exclusivamente por sí mismo, sino que remite a un primer ser que hemos de considerar infinito, o más correctamente al ser infinito, porque el ser infinito solo puede ser uno, Dios. A este ser primero e infinito le damos el nombre de Dios, dice ella. El ser humano es completo solo abriéndose al infinito, pues el hombre no se sacia con menos que infinito. Es interesante recordar aquí un pensamiento de San Juan de la Cruz que nos ayuda también a entender esta realidad, cuando él dice: un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo, por tanto solo Dios es digno de él. Esta afirmación es desafiante en grado sumo para cualquiera que quiera interesarse en darle sentido a su vida. Entre filosofía y teología existe una relación esencial, dice Einstein. El filósofo debe considerar el conocimiento claro como garantía suprema de su propio método, y encontrará muy deseable, por amor a la verdad, la revisión de una autoridad suprema, esclarecida sobrenaturalmente y que no está sujeta al error. Ciertamente no podrá someterse a ella sino en la medida en que sea creyente, pero incluso al incrédulo le parecerá evidente que el creyente no debe someterse a ella, a esa autoridad suprema, solamente en cuanto creyente, sino en cuanto filósofo. La verdad revelada conduce al filósofo a descubrir nuevos horizontes que sólo así llega a conocer. En este siglo XXI realmente este pensamiento, esta propuesta de los místicos filósofos como Einstein están llamados a cumplir un papel maravilloso para el hombre de hoy, tan desconcertado en muchas direcciones en que camina. Por lo tanto, aquí tenemos nosotros una orientación maravillosa: prestarle atención a Einstein, una maestra de maestros en la vida humana. La verdad revelada conduce al filósofo a descubrir nuevos horizontes que sólo así llega a conocer. La doctrina de la fe en Dios y en la creación, por ejemplo, suscitó en la filosofía la distinción entre esencia y existencia, y la doctrina de la Santísima Trinidad y de la Encarnación, que ha conducido a la distinción entre naturaleza y persona. Es decir, se han podido dar pasos muy importantes en la filosofía contando con la revelación de lo que es Dios para el hombre. Al hablar del Dios unitrino, Ratzinger dice lo siguiente en su libro maravilloso Introducción al Cristianismo. Dice esto Ratzinger: el hombre está orientado al otro, al verdaderamente otro, a Dios, y cuanto más está en el totalmente otro, es decir, en Dios, tanto más está en sí mismo. Por tanto, el hombre es plenamente el mismo cuando deja de ser el mismo, cuando no se encierra en sí mismo y deja de afirmarse, cuando es pura apertura a Dios. Cristo es el que se trasciende por completo a sí mismo y por eso es el que verdaderamente llega a sí mismo. Un párrafo esplendoroso de Ratzinger, un párrafo clásico. Cristo es el modelo del filósofo y del místico, del filósofo místico. Para la filosofía, la teología es otra fuente de conocimiento,
una luz oscura que nos da a entender algo que a la vez sigue siendo incomprensible. El razonamiento filosófico no tiene por qué renunciar a la fuente de la mística, pero cayendo en la cuenta, según San Juan de la Cruz, que, dice San Juan de la Cruz, Dios, a quien va el entendimiento, excede al entendimiento, y si es incomprensible e inaccesible al entendimiento, y por tanto, cuando el entendimiento va entendiendo, no se va llegando a Dios, sino antes apartando a Dios, más se llega el alma, no entendiendo que entendiendo. Esta afirmación de San Juan de la Cruz es extraordinaria. A Dios más se llega el alma, no entendiendo que entendiendo. No entiendo nada, pero me seduce. Y sin embargo, este no entender, entendiendo, es otra forma de entender, pues se refiere a una realidad, Dios, que de alguna manera llega al entendimiento y por eso habla de él. Los aforismos de San Juan de la Cruz son lapidarios, como este. Cuanto más tenerlo quise, con tanto menos me hallé. Cuando ya no lo quería, téngolo todo sin querer. Voy a hablar un poco del método fenomenológico, del cual ya he hablado, pero voy a decir unas palabras. Uno de los grandes descubrimientos de Haidt fue el método fenomenológico, que consiste en acercarse a la realidad tal como se presenta, sin prejuicios o juicios previos. Dice, las limitaciones de los prejuicios racionalistas en los que me había educado sin saberlo cayeron, y el mundo de la fe apareció súbitamente ante mí, escribió Haidt llena de entusiasmo y de asombro. Vuelvo a leer, las limitaciones de los prejuicios racionalistas en los que me había educado sin saberlo cayeron esos prejuicios, y el mundo de la fe apareció súbitamente ante mí. De tal forma que el mundo de la fe es un mundo también humano, que supera la razón, pero no va contra ella. En la estructura de la persona humana, Haidt presenta así el método fenomenológico: fijar nuestra atención en las cosas mismas, no interrogar a teorías sobre cosas, dejar fuera en cuanto sea posible lo que se ha oído y leído, y las composiciones del lugar que uno mismo se ha hecho, para más bien acercarse a las cosas con una mirada libre de prejuicios y beber de la intuición inmediata. Si queremos saber qué es el hombre, tenemos que ponernos del modo más vivo posible en la situación en la que experimentamos la existencia humana, es decir, lo que de ella experimentamos en nosotros mismos y en nuestros encuentros con otros hombres. Son frases maravillosas que nos indican demasiado. Einstein es antropocéntrica, es decir, lo ve todo en relación con el ser humano, en orden al ser humano. Su preocupación más clara es la persona humana y el sentido de su ser y existencia. La base de sus investigaciones fenomenológicas es la preocupación por la persona y sus relaciones, algo que para mí interesa demasiado en el momento actual, que el hombre del siglo XXI se interese en sí mismo, y al interesarse en sí mismo se dé cuenta que ese interés por sí mismo lo beneficia a él, beneficiando a los demás, porque la relación tiene sentido de unidad de todo con todo. Lo que me beneficia a mí, beneficia a los otros, si ese beneficio realmente es mío, y no por egoísmo, sino por amor. Las relaciones, en ellas va madurando el concepto de la persona humana, un ser espiritual, libre, individual y comunitario. Una concepción que terminará iluminándose y adquiriendo plenitud de sentido en el contacto místico con Dios, que va a clarificar su concepto cada vez más acabado del hombre. O sea que la misma relación con Dios es la que le ayuda al ser humano a clarificar perfectamente su condición y su modo de ser y de entenderse a sí mismo. La experiencia del místico le proporciona al filósofo el fundamento del antropocentrismo, porque la unión entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios, es inseparable, realización armoniosa
de lo humano y lo divino. Dios se realiza en el hombre y el hombre en Dios. En esta realización consiste el misterio de los misterios, el acontecimiento dinámico de la encarnación. Jesús de Nazaret es el misterio de los misterios, que lo inunda todo de luz. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Eid descubre que el místico practica en forma espontánea el método fenomenológico. Santa Teresa habla de un recogerse las potencias dentro de sí para gozar de aquel contento con más gusto. Parece maravillosa. Está en el libro de la vida. Y de cómo el entendimiento no discurre, mas no se pierde. Está como espantado de lo mucho que entiende, porque quiere Dios entienda que de aquello que su majestad le representa, ninguna cosa entiende. Es decir, que entiende no entendiendo lo que entiende. Y San Juan de la Cruz dice, aquí descansan las potencias y no obran activamente, sino pasivamente, recibiendo lo que Dios obra en ellas. Algo que el hombre del siglo XXI tiene por descubrir, que se disponga de tal forma que Dios actúe en él, sin él hacer nada, sino únicamente disponerse para que Dios haga de él lo que quiere. El símil del alfarero es maravilloso. Yo soy barro en manos del alfarero. El barro no se queja, no exige nada, sino que simplemente es maleable en manos del alfarero divino, que es un ser infinitamente sabio. Vuelvo a decirlo de San Juan de la Cruz. Aquí descansan las potencias y no obran activamente, sino pasivamente, recibiendo lo que Dios obra en ellas. Y si algunas veces obran, no es con fuerza ni muy procurado discurso, sino con suavidad y amor. Más movidas de Dios que la misma habilidad del alma. El místico va a Dios sin esfuerzo, solo disponiéndose. En Ser Finito y Ser Eterno encontramos esta afirmación sobre la relación entre filosofía y mística. La perfección completa del ideal hacia el cual tiende la filosofía en cuanto a búsqueda de la sabiduría es únicamente la sabiduría divina misma, la visión simple por la cual Dios se comprende a sí mismo y a todo lo creado, la realización suprema que puede ser alcanzada por un espíritu creado, seguramente no por sí mismo, es la visión gloriosa que Dios le da al unirse a Él. El ser adquiere la participación del conocimiento divino, viviendo la vida divina. El mayor acercamiento a este fin supremo que es Dios durante la vida terrestre es la visión mística. Es un párrafo maravilloso también de Einstein. Y terminamos en esta forma. Filosofía es amor a la sabiduría y filósofo amante de la sabiduría. Amante es el que ama, el que realiza la acción de amar. Se trata de una realidad y no solo de un deseo. Y mística es experiencia del amor. Místico es el que ama, así sea solo un grado. El que ama es amante. Filósofo y místico, por caminos diferentes, llegan al mismo punto, el amor. Su oficio consiste en amar, en ser amantes. Aman la sabiduría, no como idea o cosa, sino como persona, una humana, no humana, sino divina, es decir, Dios. Vuelvo a decir, aman la sabiduría, no como idea o cosa, sino como persona, no humana, sino divina, es decir, Dios. Esa es la sabiduría. El filósofo y el místico son amantes de la sabiduría, amantes de Dios, y por amar a Dios aman todo en Él, a sí mismos, a los demás y al cosmos. Y amor correspondido es amistad. El filósofo y el místico son amigos de Dios, amantes y amados a la vez. Y si el filósofo es místico, el místico es filósofo, tienen doble motivo para ser amantes y amados a la vez. Todo ser humano está llamado a cultivar, como Einstein, esa vocación, la del filósofo místico, la del místico filósofo.
el acontecer por excelencia de la vida cotidiana, y más en este momento crítico de la pandemia, única salvación del hombre del siglo XXI. De tal forma que tenemos en Einstein, Sor Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Carmelita del siglo XX, es realmente una lección portentosa de la grandeza del ser humano, que ojalá ella tenga algo para decirnos a todos, orientando nuestra vida por el camino que todos anhelamos, y es llegar a Dios aún aquí en la tierra. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Muy bien, nuevamente le agradecemos al padre Hernando Uribe Carvajal por su intervención tan interesante y sobre todo por recordarnos esa vocación filosófica y mística de todos los seres humanos y esa invitación al amor, ¿cierto? Esa es la mayor sabiduría, vivir en el amor. Gracias por acompañarnos en esta noche. Los esperamos mañana con Tita Llano, quien nos acompañará el miércoles y recuerden, el viernes, el jueves no tendremos reflexión. Mañana nos encontramos 7:30 de la noche por las redes sociales de Monticello. Los esperamos entonces a las 7:30. Muchas gracias y feliz noche.